Vamos a ver la clasificación de los números reales. Los números reales son todos los que se pueden representar con ayuda de la recta numérica, es decir, el conjunto de números desde 1 hasta más infinito y desde menos 1 hasta menos infinito, incluyendo el número 0 y los números fraccionarios. Los números reales se componen de varios conjuntos de números. Vamos a partir del conjunto de los números naturales. Este conjunto está representado por la letra n y está compuesto por los números primos y los números compuestos. En matemáticas, un número primo es un número natural mayor a 1 que tiene únicamente dos divisores, el mismo y la unidad. Los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismos y del 1. Podemos representar a los números naturales en la recta numérica, desde 1 hasta más infinito, y dentro de estos números podemos encontrarnos con números primos y números compuestos. Recordemos, los números primos son aquellos que cumplen dos condiciones. La primera, que sean números naturales mayores a 1, es decir, del 2 en adelante hasta más infinito, y que tengan únicamente dos divisores. Vamos a ver esto con unos ejemplos. El primer número que vamos a analizar es el número 2, para ver si es un número primo. Para ello lo vamos a dividir entre la unidad y entre sí mismo. Veamos. Aquí vemos que el número 2 es divisible entre la unidad, ya que 1 por 2 es igual a 2 y 2 menos 2 es igual a 0. Veamos si se puede dividir entre sí mismo. Vemos que también el 2 es divisible entre sí mismo, ya que tiene residuo 0. 2 por 1, 2, y 2 menos 2 es igual con 0. Vamos a intentar dividirlo entre 3. Bien, aquí vemos que ya hay un residuo 2, entonces no es divisible entre 3, y de entrada este tipo de operaciones con decimales no se pueden efectuar en el conjunto de los números naturales, ya que no existen estos números en ese conjunto. Por tanto, el 2 solo tiene dos divisores con residuo 0, por lo cual es un número primo. Estos son sus dos divisores. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacerlo con el número 3. Vemos que el 3 también es divisible por la unidad con residuo 0 y también es divisible entre sí mismo. Pero si lo intentáramos dividir entre 4, pues veríamos que no es posible. Por lo tanto, el 3 solo tiene dos divisores con residuo 0 y es un número primo. Vamos a hacer esto con el número 4. Vemos que el 4 es divisible por la unidad con residuo 0. También vemos que es divisible el 4 entre 2, ya que 2 por 2 es 4 y 4 menos 4 es 0. Vemos que también el 4 es divisible entre sí mismo. El 4 tiene 3 divisores con residuo 0, por lo cual este es un número compuesto. Recordemos. Números compuestos. Los números compuestos son números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismos y del 1. En el caso del número 4, era divisible por la unidad, es decir, por 1, y también era divisible entre sí mismo. Pero a su vez era divisible también por el número 2, por lo cual es un número compuesto. Ahora vamos a ver otro conjunto, el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros está representado por la letra Z, que viene de la palabra Zahlen, que en alemán significa números. Este conjunto está conformado por los números positivos, por los números negativos y por el 0. Con ayuda de la recta numérica podemos observar gráficamente cómo está constituido el conjunto de los números enteros. Aquí lo tenemos representado.
El conjunto de los números enteros se constituye por el 0, por los números positivos desde más 1 hasta más infinito y por los números negativos de menos 1 hasta menos infinito. Bueno, hasta ahora hemos visto el conjunto de los números naturales que se componen de los números primos y de los números compuestos. Y luego vimos el conjunto de los números enteros que se compone de los números positivos, negativos y el 0. Ahora quiero mostrarles un software que desarrollé con este tema para que quede más claro. Dejo el link de descarga abajo en la caja de comentarios. Bueno, este es el código del software que desarrollé. Es un pequeño programa que se va a ir complementando con otros videos. Está desarrollado en C++. Si no te interesa en absoluto lo de la programación, pues puedes simplemente descargarte el software y si quieres ver cómo se desarrolló este programa, también lo voy a explicar en otro video para el cual también dejaré una liga y puedas aprender cómo se hizo este programa. Muy bien, lo que hace este programa es lo siguiente, vamos a ejecutarlo. Le doy doble clic. Nos muestra un menú con dos opciones. Uno, que dice clasificación de los números y la número 10 que es salir. Vamos a darle la opción número 1 y le damos Enter. Y dice clasificación de los números. Números naturales, primos y compuestos y números enteros. Vamos a ver el número 1, números naturales. Dice, nos da una definición, dice, un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de un conjunto. Por definición convencional se dirá que cualquier miembro del siguiente conjunto de los números naturales 1, 2, 3, 4 es un número natural que en este caso empieza del 1, ya que el 0 no es considerado un número natural. Y aquí tenemos un ejemplo, vemos los números naturales del 1 al 100. Son los números naturales. Bien, damos Enter. Volvemos a la opción 1. Y ahora vamos a ver los números naturales, primos y compuestos. Bueno, ok, dice, nos da una definición, dice que un número primo es un número natural mayor que 1 que tiene únicamente dos divisores distintos de él mismo y el 1. A diferencia de los números primos, los números compuestos son los números naturales que tienen algún divisor natural aparte de sí mismos y del 1. Entonces, aquí vemos los números primos del 2 al 100 y el programa lo que hace es calcular si es un número primo o si es un número compuesto. Si es un número primo, simplemente nos indica que se trata de un número primo, como en el caso del 2. Si es un número compuesto, nos indica que es un número compuesto y la cantidad de divisores que contiene ese número. Por ejemplo, el número 8 dice que es un número compuesto y tiene 4 divisores. Y así podemos ver cuáles son del 2 al 100, cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos. Aquí tenemos todo el listado. Claro que si te descargas este software o el código y lo modificas, podemos hacer que vaya del 2 al 500, del 2 al 1000, hasta el número que nosotros deseemos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el menú de los números enteros, opción 3. Dice, definición, los números enteros son elementos de un conjunto de números que reúnen a los positivos, a los negativos, opuestos a los anteriores y al 0. Entonces aquí tenemos la representación de los números enteros positivos del 1 al 10. Así es como se representa el conjunto de los números positivos con la letra Z y entre corchetes que indica conjunto y va del 1 hasta el 10 positivos. Ahora, tenemos también acá abajo la representación de los números enteros negativos del menos 10 al 1, del menos 10 al 1 y el conjunto de los números enteros de manera general, que va desde menos infinito, pasa por 0 y va hasta más infinito. Ok, regresamos al video. Ahora vamos a ver otro conjunto, el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales está representado por la letra Q, que viene de la palabra quotient.
que quiere decir cociente. Veamos una definición del número racional. Se llama número racional a todo número que puede representarse como el cociente de dos números enteros, es decir, una fracción común a sobre b con numerador y denominador b distinto de 0. Veamos esto de una manera sintetizada. Aquí lo vemos en una fórmula que nos dice que es un número que está compuesto por una fracción a sobre b con b diferente de 0. Veamos unos ejemplos. Si tenemos el conjunto de los números naturales n y deseamos representar el número 5 en forma racional, el número 5 lo podemos representar en su manera racional como se ve en la definición a sobre b de la siguiente manera. Podemos representarlo con la fracción 10 medios, que es lo mismo que tener, por ejemplo, 5 sobre 1. Si dividimos 10 y el 10 y el 2 entre 2, nos queda esta fracción, 5 sobre 1, que es lo mismo que 5. Recordemos que este número 5 era parte de los números naturales y es un número primo, porque es mayor a 1 y tiene únicamente dos divisores. Ahora vamos a verlo con un número compuesto, como el 4. El 4 también lo podemos representar con la fracción 8 medios, ya que 8 entre 2 es igual a 4. Y también podemos simplificar esa fracción a 4 sobre 1. Estos dos números o estas dos representaciones serían la forma racional de dicho número. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto de los números enteros y vamos a intentar ver si se puede convertir el número, por ejemplo el menos 3, a un número racional. Vemos que es posible a través de esta fracción menos 6 medios, con lo cual obtenemos el número menos 3. Esto a su vez lo podemos simplificar como menos 3 sobre 1. Vamos a ver otro ejemplo. El 0. El 0 también se puede representar de manera racional y es tan simple como poner 0 sobre 1 que es igual a 0. A través de la recta numérica podemos representar a los números racionales. Por ejemplo, el número 4 queda representado de su forma racional en la fracción 8 medios. A su vez podemos dividir el segmento de esta recta numérica que va desde 1 hasta 2 en un número infinito de divisiones. En este caso vemos representado justo el punto medio entre el 1 y el 2, que corresponde a 1.5, que en número racional es 3 medios. También podemos representar en forma racional a los números periódicos. Un número periódico es en el cual se repiten infinitamente n cantidades de decimales. Por ejemplo, aquí tenemos un número periódico donde se repite el 3, es 0.333333 hasta el infinito. A esto se le llama número periódico y también lo podemos representar de manera racional con la fracción 1/3. Vamos a comprobar que esto es cierto. Dividimos 1 entre 3, que es la fracción que teníamos, y nos da de resultado 0.33333333, con lo cual vemos que sí, efectivamente podemos representar de manera racional el número periódico 0.3333. Ahora bien, al parecer con los conjuntos de los números racionales, los números positivos y los números naturales, podemos representar cualquier número y cualquier operación aritmética. Sin embargo, esto no es así, ya que existen números que no pueden ser representados de la manera racional, es decir, con la fracción tipo a sobre b. Como ejemplo de este tipo de números tenemos raíz de 2. Raíz de 2 es un número que no se puede representar a través de una fracción. Veamos a través de la calculadora este concepto. Vamos a sacarle al 2, le vamos a sacar raíz. Y vemos que es un número, vamos a sacarlo con la científica. 2 raíz. Bien, aquí vemos más claramente este concepto. Vemos que la raíz de 2 es un número, pero no lo podemos representar a través de una fracción porque tiene infinita cantidad de decimales hacia la derecha.
Y aparte estos decimales no son periódicos, es decir, no se repiten en ningún momento de una manera ordenada, entonces no podemos representarlos a través de una fracción. Entonces a este número se le conoce como número irracional o números irracionales. Vamos a ver una definición. Dice, un número irracional es un número que no puede representarse como una fracción, es decir, es cualquier número real que no es racional. Ejemplos de estos tenemos varios, también tenemos, bueno, ya habíamos dicho raíz de 2, también tenemos raíz de 7, raíz de 26, son números irracionales. El número pi, este es uno de los números más famosos y es irracional, por lo tanto no podemos nosotros representarlo a través de una fracción. Podríamos acercarnos, pero nunca con toda la exactitud, entonces no se puede representar de la forma a sobre b. Y también tenemos el número de Euler o la constante de Napier, que tampoco se puede representar de manera racional. A estos números se les conoce como números irracionales. Ahora sí tenemos el conjunto de todos los números reales y podemos hacer cualquier representación de cualquier número. Vamos a ver un gráfico que muestra de manera agrupada toda la clasificación. Aquí tenemos la clasificación de los números. Tenemos que el conjunto de los números reales está compuesto por el conjunto de los números racionales y de los números irracionales. A su vez, el conjunto de los números racionales está conformado por el conjunto de los números enteros y fraccionarios. A su vez, el conjunto de los números enteros está compuesto, como ya lo habíamos visto, de los números naturales, el 0 y los enteros negativos. Y a su vez, el conjunto de los números naturales está representado por el 1, los números naturales primos y los números compuestos.